Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta su fanpage de Conciencia. Soy Claudia Angélica. Gracias por estar aquí. Y bueno, soy estudiante de Kabbalah. Como ya algunos de ustedes ya saben, soy estudiante de Kabbalah. Estoy en la formación de angeloterapeuta. Soy canalizadora de mensajes angélicos. Hago sesiones para pasar mensajitos. Y en esta ocasión, nuevamente le agradezco a Caridad González Lerma la oportunidad de poder hablar de estos temas que pues a mí me apasionan, me gustan muchísimo, se me hacen súper sanadores. Y, y en esta ocasión vamos a continuar un poco con lo que ya habíamos empezado hace unos días. Eh, como saben, en esta página, en este momento estamos hablando sobre el elemento fuego, que tiene mucho que ver con, pues, justamente con la conciencia, justamente con lo que pasa en nuestra alma, con las cosas que son más allá de lo que podemos ver. Y bueno, a propósito de eso, es que le pedí a Cari que me permitiera tocar estos temas, como la semana pasada que hablamos de Elizabeth Kubler-Ross, que yo espero que ya ustedes hayan visto el video, que lo hayan compartido con mucha gente y que hayan adquirido el libro maravilloso de La Rueda de la Vida. Y no tanto, les repito, por mí, sino porque de verdad yo creo que todo lo que se dice en esos libros y en esos temas es como un apapacho muy sanador. Hola, quienes se están uniendo. Hola, María del Carmen. Gracias, Dolores. Mi querida Cimarroneca, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Pues primero que nada, quiero compartirles que vengo con un estado así como zen, muy contenta porque tuve la oportunidad de estar. Hola, Lucina, querida, qué gusto que andes por aquí. Hola, hola, gracias por estar aquí. Quiero platicarles, compartirles que justo hace unos minutos, hace un ratito, terminé de asistir a un webinar maravilloso con una autora que también les recomiendo mucho, que ahorita no he hablado de ella yo en lo particular, pero mi querida Caridad González Lerma ya les ha hablado mucho de ella y también les recomendamos mucho que compren todos sus libros y todo lo que puedan seguirla, etcétera, que es Lorna Byrne. Eh, una autora irlandesa que tiene la capacidad de ver ángeles, desde niña ve ángeles por todos lados y bueno, no me voy a extender hablando de ella, quiero decirles que vengo de un webinar con ella. Entonces sentí bonito porque dije, bueno, yo creo que de alguna manera esta meditación que estamos haciendo aquí con ella y la bendición que nos dio, pues yo creo que de alguna forma ayuda a que pues pase, ¿no? Pase toda esa luz hacia todos los que, por ejemplo, ahora vean esta transmisión y los que la vean después también. Entonces, ella hablaba mucho de que debemos de trabajar nuestra espiritualidad, pero diario, diario, dice, la espiritualidad no es nada más un momento de meditación, que te sientas a hacer tu meditación y luego la pones en la repisa, decía ella, es como que la dejas en la repisa y bueno, aquí ya se acabó mi mundo espiritual y me voy a continuar la vida. Y ahí decía que es buenísimo que, por ejemplo, todos los días al despertarnos nos acostumbremos, dice así como todos los días al despertar mucha gente se hace su taza de té, es irlandesa, ¿no? Su taza de té, o todos los días la gente va y se lava la cara al despertar. Bueno, así como te haces ese hábito, también hacerte el hábito de despertar y decir buenos días, Dios, buenos días, ángel de mi guarda, ¿no? Saludar a tu ángel y saludar a Dios, porque al final estás teniendo una nueva oportunidad gracias a que eres parte de esa chispa divina y pues es bueno reconocerla y llevarla todo el día contigo, todo el día. Eh, no olvidar nuestra espiritualidad y estar todo el tiempo conectados. Entonces quiero transmitirles eso que se me hizo muy bonito y muy importante. Y también habla del poder de la meditación. Entonces, pues que es importante que meditemos para estar conectados, pero bueno, que no solo en ese momento estemos conectados, sino, dice, ciertamente no les aconsejo que mediten cuando van manejando, pero sí traten de tener muy presente siempre a Dios. Y esto de alguna forma viene a colación con el tema que vamos a platicar hoy, ya entrando de lleno al tema, que es Brian Weiss y la vida después de la muerte, o como él también lo menciona mucho, la vida entre las vidas. Y digo, viene a colación de alguna manera porque, bueno, no sé ni por dónde empezar con este hombre maravilloso, que la verdad es que a mí me encanta. Yo no sé quiénes de ustedes han leído sus libros. Si no los han leído, pues de verdad,
es algo que creo que es muy importante que todos hagamos, todos al menos los que estamos aquí en esta página de conciencia y que estamos tratando de trabajar en nuestra espiritualidad y conectarnos con el todo, ¿no? Día a día. Em, Brian Weiss es un ser maravilloso y con él como con Lorna Byrne, hoy por hoy todavía contamos, todavía están en este mundo, entonces bueno, pues hay que aprovechar cada que se pueda acceder a sus mensajes igual y preguntarles y todo, ambos tienen sus redes sociales, entonces bueno, el caso de Brian Weiss es muy particular porque se parece de alguna forma, me di cuenta que se parecía a Elizabeth Kübler-Ross. Como ustedes recordarán en la charla que tuvimos la semana pasada, Elizabeth Kübler-Ross pues era una persona pues con una formación religiosa judía, pero que no era realmente practicante de su religión, que sí creía en un Dios, eso sí, eso siempre manifiesta que ella creía en Dios, pero no era realmente practicante de la tradición religiosa que heredó. Estudió medicina y después, aún en contra de lo que ella misma pensaba hacer de su vida, pues acabó estudiando psiquiatría. La intención de ella, hago este rápido resumen, pues era ayudar, cuando ya empezó psiquiatría, se empezó a interesar en todos los procesos de los enfermos desahuciados, moribundos, en cómo se les podía tratar de una forma más digna, más humana y más compasiva. Y pues así fue como sin querer, pues llegó a enfrentarse y conocer las experiencias de vida después de la muerte. Y se convirtió, me parece, en la primera persona en registrar de una forma como más seria y documentar y todo este tipo de experiencias. Brian Weiss, pues también es psiquiatra, ¿qué les cuento? Brian Weiss es ay, mira, qué linda, Fátima, linda. Desde Gómez Palacio, Durango, ay, qué bonito, yo amo el norte del país, por favor, o sea, mándame fotos. Muchos saludos, qué linda, Fátima, por tu comentario. Y bueno, como les decía, ahí les va como un poco, ya saben que yo siempre traigo mi acordeón, ¿verdad? Para que no se me pasen, para tratar de que se me pase la menor cantidad de información. Bueno, pues Brian Weiss es graduado como doctor en medicina de la Universidad de Yale. O sea, estudió también en la Universidad de Columbia. Quiero que sepan, el bachiller. Sí, o sea, antes de la universidad, ya ven que allá se manejan diferentes los grados. Estudió en la Universidad de Columbia, después estudió en la Universidad de Yale, se hizo experto en psicofarmacología, química cerebral y en Alzheimer. Y bueno, pues él mismo afirma que era muy escéptico. Él mismo dice el día de hoy que él se considera que era una persona, hoy están inundados en Durango con tanta lluvia, ups, lo lamento, lo lamento, pues ojalá que les sea leve y pues bendigan el agüita que le está cayendo a las plantitas, ¿verdad? Muchos saludos, Fátima. Em, pues como les decía, él mismo dice que era alguien muy, muy escéptico, que era alguien, pues era agnóstico, entonces no practicaba realmente una religión. Yo creo que en eso se parecía un poco a Elizabeth Kubler. Y que verdaderamente él era científico y tan tan. O sea, no tenía él en su cabeza una onda mágica, ni mucho menos, ni veía cosas, ni sentía cosas, ni nada. En algún momento él estudió sobre hipnosis y se dio cuenta que la hipnosis era muy útil en algunos tratamientos para sacar adelante a sus pacientes. Y pues lo practicaba a veces. También estudió psicoterapia, entonces no, porque ustedes saben que no todos los psiquiatras dan psicoterapia, ¿ok? Entonces, por si no lo sabían, chicos. Entonces, él en algún momento también hizo estudios de psicoterapia y, bueno, pues trataba a sus pacientes y ocasionalmente, en ciertos casos, él decía, bueno, yo creo que aquí sí vamos a aplicar la hipnosis y trabajaba con ella. Entonces, bueno, ¿cómo empezó todo para él? Pues él ya estaba en su consulta, ya era casado, em, tenía un hijo en ese entonces
había vivido la muerte de un bebecito antes, cosa que es algo para él, pues como para cualquiera que le pueda suceder algo así, pues muy, muy duro, que ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, pues ahí transcurría ya su vida con un puesto importante, era jefe de un departamento científico. Y bueno, pues lo que él platica es que en una ocasión llegó a su consulta una paciente que se llama Catherine, o a él la llama Catherine, no sé si sea su nombre verdadero, por cierto, eso nunca lo he sabido. Catherine era una mujer de 27 años que tenía muchos problemas, tenía muchas fobias, muchos problemas de ansiedad, eh, tenía realmente problemas que le estaban dificultando vivir la vida de una manera normal. Para empezar, dentro del sinnúmero de problemas que ella tenía, estaba una fobia a tragar, a deglutir. O sea, no podía deglutir, o sea, le daba mucho miedo tragar. Entonces, por ejemplo, medicamentos, no podía tomar una pastilla porque le daba fobia a atragantarse. Entonces, esa era una de las cosas con las que ella luchaba. Entonces, bueno, con toda esta problemática que ella tenía, pues la empezó a tratar. También tenía ansiedades, tenía ataques de pánico. Y bueno, ¿qué sucedió? Que en una ocasión él dijo, bueno, pues ya te traté con psicoterapia bastante tiempo, dice, creo que fue aproximadamente un año, y, y no progresaba, o sea, dice que había unos pequeñitos avances, pero nada que realmente le ayudara ya a tener una vida normal, ¿no? Una vida un poco ya más sana para ella. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a trabajar la hipnosis. Entonces, hola José Eduardo, bendiciones, bendiciones. Así es, muchas vidas, muchos maestros. Es el libro del que estoy hablando en este momento. Entonces, pues cuando empieza él a trabajar la hipnosis con ella, la empieza a regresar y él platica que Catherine es de esas pacientes para las que, con las que es muy fácil trabajar hipnosis. No a todos se nos facilita, pues, digamos, relajarnos en ese tipo de proceso. No a todos los pacientes se nos da fácil, ¿verdad? Esta parte a ver, relájate y relaja, y ahora dime cómo te sientes y qué ves. Pero Catherine era una de esas pacientes que sí, que rápido entraban en este estado necesario para trabajar con hipnosis, donde no estás totalmente ido, está una parte tuya, sigue aquí, sigue consciente, tu mente que conoce lo que es tu vida actualmente sigue de alguna manera aquí, sin embargo hay una parte que sí se transporta. Y él cuenta que pues la hipnosis es pues como binaria, ¿no? Como las computadoras, o sea, la compu va a hacer exactamente lo que tú le digas. No se va a poner a dilucidar, ay, me habrá dicho que si tantito para allá o tantito para acá. No, me dice que para acá, pues para acá. Me dice que para allá, pues para allá. No se pone a pensar en hipnosis, no te pones a pensar, ay, me habrá querido decir esto. No, es muy literal, es muy literal. Entonces, ¿qué sucede? Que él empezó a trabajar la regresión, empezó a descubrir ciertas cosas en las que sí empezó a mejorar y dijo, pues me voy a seguir trabajando en hipnosis con ella. Pero igual había cosas muy complicadas que aún no mejoraban, como este terror a tragar, el miedo al agua. Entonces, un día en hipnosis le dice, quiero que regreses al momento donde iniciaron estos síntomas. Y pues él pensó que se iba a ir como a cuando era bebecita, ¿no? Cuando estaba, no sé, o sea, muy chiquita y había pasado algún incidente, o sea, pero él literal le dijo, quiero que regreses al momento en que empezaron tus síntomas. Y en ese momento sucedió el brinco, este brinco tremendo que ella dio a una vida de hacía, me parece que más de 3000 años o por ahí de los 3000 años. Y Y es una vida en donde dice, y les voy a decir esto, su regresión la llevó a 3500 años atrás, a una civilización antigua. Hablaba en inglés, pero tenía un nombre diferente. Era una mujer con un color de cabello distinto, porque ella se describía a sí misma, ¿no? Se estaba ahogando, había una inundación y se estaba ahogando y tenía un bebecito con ella.
y en la inundación su bebé le fue arrancado de los brazos y pues ella murió y bueno, también seguramente su bebé. Y ella, en ese momento, cuando ella empieza a ver todas estas cosas, pues él no esperaba, por supuesto, nada de esto. Sin embargo, la siguió guiando y le dijo, bueno, ahora dime qué ves y dime qué ves. Y entonces ella le fue describiendo todo esto que yo les estoy contando. Y en algún momento ella le dice, es que estoy flotando arriba de mi cuerpo, ya no estoy en ese cuerpo y veo muchas almas alrededor mío. Y regresando de ese estado hipnótico, Catherine venció, o sea, se terminó su fobia a tragar, a deglutir. Y también superó su miedo al agua y ahogarse. Y que como ven, estaba muy justificado ese miedo. Y en ese momento le cambió pues la vida a Brian Weiss, porque dijo es que no, dijo cosas que era imposible como inventar, ¿no? Era demasiado precisa, él podía identificar muy bien si ella hubiera estado mintiendo. Y más que nada, o sea, lo más importante, la paciente se curó. Entonces dijo, bueno, pues yo voy a seguir con este proceso y vamos a ver qué más logramos seguir sanando en ella. Y bueno, pues además, la verdad es que también le dio curiosidad, ¿no? Que ni qué. Entonces él siguió trabajando en eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que además ella le dijo, bueno, estoy flotando sobre mi cuerpo, veo muchas almas alrededor, y ella le describe que fue como un lugar parecido al cielo, lo que ella entendía como el cielo, y que había pues revisado lo que había sucedido en esa vida, ¿no? Em, lo interesante es que él en alguna conferencia comentó que con la descripción tan precisa que le dio Catherine de esa vida, él identificó geográficamente en dónde puede ser que haya estado ella cuando tuvo esa vida, cuando se ahogó y el bebé le fue arrebatado de sus brazos. Dijo, pues es en este lugar geográfico, ya sé dónde es. Sin embargo, lo que le llamaba la atención era que en ese lugar no había cerca ningún, digamos, ninguna fuente de agua como, como para decir, bueno, es que no estaba a la orilla del mar, no había un río cerca, una laguna, o sea, algo así tan grande como para entender que hubiera habido una inundación así. Eso lo tenía él un poquillo, aunque nunca dudó, siempre se preguntó qué estaba pasando ahí, ¿no? ¿Dónde sería? Porque geográficamente él estaba seguro que era en cierto lugar. Y como les decía, en una conferencia él platica que una vez lo contactó un estudioso y le dijo, ¿sabes qué? Que en ese lugar donde tú presumes que vivió Catherine, hace muchos, muchos años había un río, laguna, no me acuerdo, y que efectivamente se desbordó. Hay registros de que hace muchos, muchos años sí había por allí algo de agua, un río, alguna laguna, les digo, no me acuerdo, y que efectivamente se habían hecho descubrimientos arqueológicos que mostraban que en algún momento había habido una inundación muy grande allí. Y bueno, él estaba impresionado porque dijo, wow, ya me llegó la confirmación. O sea, él no dudaba de la experiencia de Catherine, no dudaba de lo que él había vivido con ella, pero ahí le llegaba la confirmación científica de que efectivamente sí, en ese lugar donde él había deducido que fue esta vida de Catherine, pues efectivamente había habido una gran, gran inundación. Em, y bueno, pues él dice, como psiquiatra pensé, ¿cómo es que la imaginación curó estos síntomas que esta mujer tenía desde niña? Así que en la próxima consulta hice lo mismo y la induje a un estado profundo de relajación y así se fue atrás en el tiempo y ahora era una griega de hace 1500 años. Y eso, porque el tiempo, ¿por qué lo va deduciendo él? Porque ella le describe la ropa, le describe todo, entonces la razón. Y de hecho, e incluso él comenta que como en esos estados tu mente, lo que tú sabes racionalmente de alguna forma todavía está ahí esa información, no es que se te olvide quién eres ni nada, como les digo, es un estado en el que estás medio lúcido. Entonces,
pues ella misma también le podría decir, y lo comenta también en otra entrevista, es que ella misma me decía más o menos hace cuánto tiempo era, ¿no? Porque de alguna forma su mente lo sabe. Así, con este relato es que empieza el libro, que ya lo dijo Fátima, Muchas vidas, muchos maestros. Hoy se llama así. Cuando el libro salió, se llamaba Muchas vidas, muchos sabios. Este libro salió en 1988 y pues para quienes han seguido las pláticas y charlas y clases y entrevistas de una servidora, saben que yo desde muy niña tuve pues ciertas experiencias, ¿no? Que a veces pues yo no entendía muy bien, no me quitaba el sueño, pero nada más era que no entendía. Y lamentablemente en ese entonces pues no había, como ya lo he mencionado, la apertura que hay hoy en día con muchos temas, ¿no? Creo que hoy pues si bien hay muchas cosas que no son fáciles en estos tiempos, una de las cosas por las que yo doy gracias es la apertura que hay para hablar de muchos temas. Entonces, gente pues como yo, que en su tiempo no tenía ni con quién hablar, pues ahora podemos platicar muy abiertamente de muchas cosas. Quiero decirles que el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, que se llamaba cuando yo lo leí, cuando salió el libro, así se llamaba. Y yo no sé por qué llegó a mis manos. Yo estaba muy jovencilla cuando lo leí. La verdad es que yo no buscaba leer sobre estos temas para nada, porque, pues porque yo vivía muchas cosas, pero yo no me imaginaba qué explicación podrían tener o no sabía que tenía que, como alguna vez le platicaba yo a Cari, yo no sabía que existían los angelólogos, ni los canalizadores, ni nada de eso. O sea, yo nunca había oído, a mi alrededor nadie hablaba de eso, ¿no? Y, y alguna amiga de la familia, mm, pues por alguna razón que está escrita ahí arriba, porque no existen las coincidencias, sino las diosidencias, llegó y me dijo, yo creo que este libro te va a gustar. Y me dio el libro de Muchas vidas, muchos sabios. Y yo me acuerdo que, ¡fum!, así me explotaba la mente. O sea, entendí tantas cosas. Fue el primer libro de mi vida sobre estos temas. Y por eso yo quiero mucho a Brian Weiss. Gracias, donde quiera que esté, porque todavía está aquí entre nosotros. Está en Miami, de hecho ya sé dónde está en Miami. Ahí tiene su instituto. Em, pero por eso yo lo quiero mucho y quiero mucho este libro, porque además el leerlo a mí me hizo entender muchas cosas, me abrió un panorama tremendo y por eso es que quise hoy platicar con ustedes sobre este tema. Y bueno, paso a saludar. Ay, Luis Felipe Muñoz. Ay, te quiero tanto, papi. Gracias a ti. Ves que veo todas esas cosas. Gracias. La herencia Muñoz. Y Laura Angélica Hernández, sí, es un súper libro. Y bueno, ya hablaremos de eso, pero hay más libros. Yo les aconsejo que se consigan todos los que puedan. Entonces, bueno, Brian Weiss, como les digo, imagínense, psiquiatra con, con un gran puesto en un instituto científico y de repente se topa con esto. Y cero, o sea, él era escéptico en todo, o sea, a todo lo que da, ¿no? Imagínense, en ese momento él era el jefe de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami Beach. Catherine trabajaba como técnica en el laboratorio. Entonces, Brian Weiss cuenta que cuando pasó esto y siguió sucediendo, bueno, pues dijo, bueno, voy a aprovechar, voy a seguir trabajando con Catherine en hipnosis para irla ayudando. Pues era el sereno, pero esto le está ayudando a mi paciente. Así que yo sigo adelante. ¿Y qué sucedió? Sucede que un día que está Catherine en estado hipnótico, su voz cambia, se hace más gruesa, porque lo que hacía Brian Weiss en el estado hipnótico era decirle, bueno, o sea, trataba de decir, bueno, ahora vete a otra vida. Como les digo, la hipnosis es muy binaria, es súper literal. Y él cuenta que en un momento le dijo, bueno, quiero que ahora retrocedas a antes de que estuvieras en esa vida que estás ahorita. O sea, ahorita eres Cleopatra, por decir algo. Quiero que te vayas al momento antes de que fueras Cleopatra. Y él pensó, estoy inventando lo de Cleopatra, eso no dice el libro, para que me entiendan. Entonces, él pensó que
que ella se iba a ir a la vida inmediata anterior, pero en ese momento lo que sucedió fue lo que le cambió la vida para siempre y pues yo creo que a todos los que hemos leído su libro, la voz de Catherine se hizo más gruesa y le dio a entender que estaba en un espacio donde había muchos maestros con ella y preparándola para volver a nacer. Y entonces le dijo que su padre y su hijo estaban allí y que querían hablar con él. Y Brian Weiss ahí sí ya no pudo haber lugar a dudas en su mente porque, ay, Monimuro, les mando besos a ti y a Ricardo. Ya no hubo lugar en su mente para dudas porque, y lo comenta él en una entrevista también, dice, en ese entonces no había internet, o sea, no había forma de que ella hubiera googleado su Facebook, ¿verdad? Se hubiera metido a su Facebook o a su Instagram para saber que su papá había muerto, cómo había muerto, para saber que él tuvo un bebecito que había muerto muy pequeño. No había manera de que ella supiera eso, porque aparte había pasado mucho tiempo antes. O sea, dice, ni siquiera publicamos un obituario de mi papá, ni un obituario de mi bebé. O sea, no había manera que ella lo supiera. Y, y bueno, pues en ese momento le dice, tu papá murió de esto y te quiere dar este mensaje. Le dicen, sabemos que a tu hija le pusiste el nombre en honor a tu papá. Y pues así había sido, efectivamente. Le empezó a dar datos muy personales que nadie podía saber. Y le dijo, en ese momento le habló también su bebé, su hijito. Y le dicen, tu hijo murió porque tenía las arterias del corazón invertidas, que es un padecimiento muy, muy raro. Y pues eso fue lo que ocasionó la muerte de su bebé. Y se lo dice Catherine, ¿no? Tu hijo murió porque tenía las arterias del corazón invertidas. Su alma era un alma muy avanzada y pues su muerte fue pues para limpiar algo de karma de ustedes, sus padres, pero también porque con esa muerte él se ofreció. Y eso, miren, yo los invito, desgraciadamente les digo, a veces me da miedo tocar estos temas aquí porque sé que son temas muy sensibles y muy profundos que a lo mejor en quererlos tocar en 5 minutos es muy delicado, pero hay almas, de acuerdo a lo que él dice y de acuerdo a lo que pues muchas, ¿cómo puedo decir?, corrientes de pensamiento creen y muchos, gente que habla sobre esto, que ha tenido estas experiencias. Hay almas que vienen aquí simplemente porque ya tienen su proceso álmico muy avanzado, su proceso espiritual ya está muy adelantado y realmente ellos solo se ofrecen a venir aquí a ayudar a los demás. ¿Cómo los pueden ayudar? Pues haciéndolos pasar por ese tipo de experiencias. También un alma muy avanzada sabe que va a ser doloroso, o sea, un alma sabe que va a venir y va a vivir un proceso doloroso, pero a veces lo hace también para avanzar más en su propio proceso, pero también para ayudar a los que están a su alrededor a avanzar. Y como les he dicho en Kabbalah, ya ven que siempre hablamos del mensajero y de la oportunidad. Todo lo que pasa en nuestra vida es una oportunidad para acercarnos más a la luz, para crecer más en nuestro proceso espiritual. Entonces, estas almas, como la del bebé de Brian Weiss, decidió venir y vivir eso para darle la oportunidad a sus papás de crecer más y porque eso también lo leí en algún momento, que de alguna manera sabía ese bebé se hubiera ido y que después se le manifestara a través de Catherine, iba a totalmente ayudar a Brian Weiss a abrazar este nuevo conocimiento y a estar dispuesto pues, a creer en todo esto, ¿no? Y ahí se dio cuenta que quien le hablaba ya no era Catherine en una vida X, sino que era un ser diferente, que era algo más. No era Catherine ahora en tal vida, Catherine ahora en tal... No, se dio cuenta que era algo más que eso. Y ahí es donde empezó a darse cuenta, donde empezó a estudiar que hay un proceso que sucede cuando morimos y que nos prepara para volver a nacer. Totalmente Brian Weiss,
pues él cree en la reencarnación, o sea, él, y digo, y no digo que cree desde un lugar de que, ay, sí creo, sino que él pues lo ha visto con sus pacientes, porque después de Catherine empezó a trabajar con otros pacientes más en esto, se empezó a dar cuenta que el revisar ciertos traumas en otras vidas ayudaba a que desaparecieran más rápido o que simplemente otros tratamientos no funcionaban, pero este sí. ¿Por qué? Porque vas al momento del trauma, lo recuerdas, entiendes por qué lo vives y entonces ya no es necesario que lo traigas a esta vida. ¿Ok? Entonces, también es importante decirles que, pues, ahora está muy de moda, ¿no? En algún momento, en tanta apertura que hay y que qué bueno que la hay, pues digamos que hay cuestiones que se han popularizado mucho, como esta cuestión de ir a tus vidas pasadas. Entonces, lo cual pues sí puede ser muy sanador, yo doy fe de eso, pero sí es importante que estemos conscientes de que esto es algo muy serio y que no se trata como de ir a pues, ay, oye, yo quiero saber si yo fui coralista de Elvis Presley, que estaría buenísimo, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Pero, ¿saben? O sea, si van a ir a investigar sobre sus vidas pasadas para eso, pues la verdad es que no lo hagan, no es un juego, se pueden, pues, enriatar ahí en cuestiones energéticas, pues, que a lo mejor no son muy beneficiosas para ustedes. Hay que tener cuidado con quién trabaja uno ese tipo de cosas, como en todas las cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad y la energía. Y lo que entiende Brian Weiss es que pues sí, finalmente vamos a estas vidas pasadas para sanar cuestiones que ya no es necesario, que no es bueno y que nos están impidiendo nuestro crecimiento aquí y que pues por alguna razón se nos quedó allí improntado y y no lo hemos logrado superar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede entre las vidas? Lo que él empezó a encontrar es que es que no me van a creer, pero una paloma acaba de venir a rascar en mi ventana. Ya se fue. ¡Wow! ¡Qué impresión! Bueno, por eso vieron que me volteé así. Es una paloma, ya la oí. Bueno, en fin. Eh, déjenme regreso. Ok. Bueno, como les iba diciendo, lo que a través de las experiencias de sus pacientes él fue documentando, pues es que, ¿qué sucede? El alma se desprende del cuerpo y va efectivamente a un lugar. Miren, es que la paloma sigue aquí, tan así que miren, mi gato ya fue ahí a... Está rascando les prometo que está rascando la ventana. Perdóname que me distraiga, pero es que sí, esto es muy extraño. Bueno, en fin. No, no me quites mi set de grabación. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el alma, es que les digo, vengo de un webinar con Lorna Perrin, ahorita estoy hablando de Brian Weiss, bueno, yo creo que sí andamos aquí moviendo mucha energía, qué bonito. Bueno, pues como les iba diciendo, el alma se desprende del cuerpo y en ese momento llegan normalmente lo que ellos ven es seres que conocieron, ya sea parientes que trascendieron antes, uh-huh, eh, gente que les son familiares, amigos, algún mentor que ellos apreciaban mucho, y ellos los guían hacia este lugar donde están los maestros o los sabios, como les decía antes, ¿no? ¿Qué sucede allí? Bueno, pues ellos, y la forma muy simplista que yo se los voy a decir y que es así como lo entendí en el libro, pero para que nos podamos comunicar así más fácil, es así de, a ver, bueno, eh, a ver, a ver, si quieres, vamos a revisar tu vida, ¿no? A ver, mi Claudia Angélica, tú ibas a esta vida, ¿verdad? Que viviste a trabajar en, pues, ¿qué será? En la ambición, no, no es cierto, eso no. Pero bueno, a ver, vamos a poner en la ambición, en ser paciente, en ser compasiva, en ser solidaria, ¿no?
Entonces, a ver, solidaria, ujú, muy bien, esto también, a ver qué onda, qué pasó con la paciencia. La paciencia, Clara Angélica, no, pues no, la verdad ahí sí la regué, ¿no? O sea, no es cierto, eso tampoco creo que eso también ya lo voy trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Que tú bajas a una vida con un plan, con un mapa de qué es lo que tienes que trabajar, ¿ok? Para eso, ¿qué haces? Eliges a tu reparto, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, como yo voy a necesitar aprender sobre ser compasivo y solidario, pues Monimuro, please, vente para acá para que tú seas mi ejemplo, porque yo sé que tú eso ya lo tienes trabajadísimo. Entonces yo al verte me voy a inspirar y voy a poder trabajar en lo que a mí me toca de eso, ¿no? O sabes que tú, jefe, que eres tremendo, tú me vas a poner a prueba mi respeto a la autoridad y mi paciencia, ¿no? Entonces, pues yo me elijo a mis personajes. Bueno, y también yo decido nacer en una familia, pues que el papá sea alcohólico, que la mamá sea no sé qué, porque con eso voy a trabajar lo que yo sé que mi alma necesita trabajar. Eso es bien importante entenderlo porque, pues de alguna forma nos regresa el poder y la sensación de que tenemos la oportunidad, regreso a este término de Kabbalah, ¿no? Que se usa mucho en Kabbalah, tenemos la oportunidad de crecer gracias a este diagrama que hicimos para nuestra vida. Ujú. Entonces, ¿qué sucede al final de nuestra vida? Pues que nos revisan, nos efectivamente, así como Elizabeth Kubler-Ross repite y reporta, que la gente ve como toda la película de su vida, efectivamente toda la película de su vida, y que además en ese momento sienten en su, bueno, no es su carne, ¿no? Pero, porque ya no están, pero en ese momento sienten en su alma todo lo que hayan causado en el otro. Si hiciste feliz a alguien más con un gesto, vas a sentir esa felicidad. Si hiciste sufrir a alguien más con otro gesto, también lo vas a sentir. Si lo hiciste sentir coraje, vas a sentir el coraje que sintió. Todas las sensaciones que tú lograste despertar en los demás las vas a sentir. Porque así te vas a dar cuenta tú mismo, nadie te va a castigar, nadie te va a decir reprobado, sino que tú mismo en ese momento te das cuenta qué lecciones ya trabajaste y qué lecciones todavía no superas. Y entonces te preparan y te vuelven a alistar para tu siguiente reencarnación, donde vuelves a encontrar y entonces vuelves a bajar, a trabajar en lo que tienes que trabajar. Es por esta razón que Brian Weiss, por ejemplo, habla del suicidio y pues dice que no, que de verdad es como, pues tampoco aprueba como la eutanasia, según tengo entendido, pues a menos que sea una cuestión ya de verdad última de los últimos. Entonces, ¿por qué? Porque si tú te suicidas es hacer trampa, ¿no? Es como que me creo bien listo y como esto se está poniendo bien duro para mí, no estoy pudiendo con esto, mejor me voy, amigos. Adiós. Y lo que él habla y también pues muchas corrientes hablan es que cuando hay un suicidio, pues el alma se da cuenta de que sigue sintiéndose sola, sigue sintiéndose en desesperación, sigue sintiéndose desolada, pero ahora más. Esto también es importante saberlo. Entonces, de todas formas, lo que te haya llevado a tomar esa decisión y lo que te haya llevado a sentirte tan solo, a no superar la soledad, no superar la depresión, no superar esa sensación de despair, perdónenme, les digo que vengo del webinar, entonces por eso ando pocha. Si todas esas sensaciones tristes que no pudiste superar, tenías que haberlo hecho, por eso las estabas viviendo. Y si no lo lograste, pues tu alma tiene que trabajar en otro plano eh, esa parte que de todas formas tenía que trabajar aquí. Y además, muy probablemente va a regresar a otra vida, a volver a vivir circunstancias similares para ahora sí pasar esa lección. Entonces, dice Betty Flores, entonces para saber qué debemos trabajar, debemos observar nuestro alrededor
y lo que llega a nosotros, personas inspiradoras, bueno, sí, yo creo que debes observar, más que observar a tu alrededor, Betty, tienes que observar qué te genera eso a ti. ¿Qué te genera? Porque la verdad es que hay cosas que pasan a nuestro alrededor que no necesariamente nos mueven la tripa, como les he dicho muchas veces, ¿no? Hay que cacharnos en qué es lo que realmente nos mueve. A ver, por ejemplo, les voy a contar, te voy a contar algo, Betty, que es muy ejemplificador. Yo me acuerdo mucho que una vez tuve creo que no me acuerdo si lo conté en una clase aquí o en el reto de 21 días para iluminar tu vida. Pero una vez tuve un jefe que yo estaba muy feliz trabajando en mi oficinita, ¿verdad? Que yo tenía en ese momento. Y ese día mi jefe amaneció con la idea, no sé por qué, de que el escritorio no estaba bien así, que había que girarlo todo. Y ustedes saben que mover o sea, tu lugar de trabajo no siempre es fácil, y menos si eres diseñador, ¿eh? Porque yo les recuerdo, yo estudié gráfica, soy comunicadora gráfica. Entonces yo tenía papelitos, papelotes, reglitas, reglotas, lapicitos, lapizotas. O sea, era, bueno, esto que ven no es nada, o sea. Y entonces ese día yo tenía mucho trabajo y mi jefe llegó y me dijo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que cambiar el escritorio. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque hay que cambiarlo. Y yo, pero es que sí está bien. Yo también, ¿no? Pues era mi jefe y era dueño además de la empresa. Pues él podía hacer de su empresa lo que quisiera y ponerme hasta en la cocina si quería, ¿no? Pero bueno, y me acuerdo que perdí todo el día, de verdad fue, híjole, para mí fue muy frustrante porque yo decía, yo debería estar trabajando y no moviendo el escritorio. ¿Cómo puede ser posible? Y me acuerdo que después de eso llegué con una amiga y le dije, es que ¿por qué? Estaba yo muy enojada, chicos, o sea, no estaba poquito, o sea, estaba realmente más de verdad que mi enojo era demasiado. En mi molestia era mucha. Y entonces, ¿qué dije yo en ese momento? Dije, es que ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer lo que él quiere? Y al momento que lo dije, me cayó el 20 y dije, y no lo que yo quiero. Oh Dios, yo soy igual que él. O sea, me di cuenta que a lo mejor él se aferró más que cambiáramos el escritorio famoso del lugar porque me vio que yo no quería. Entonces, bueno, pues ahora lo cambias, mamacita, ¿cómo no? Y pues no me quedó de otra. Y es real, ¿eh? O sea, dije, pero es que ¿por qué? ¿Por qué se hace lo que él quiere? Y no lo que yo quiero. Oh, Dios. O sea, y ahí entendí. Ahí me caché, Betty. O sea, no soy un derecho de virtudes. Seguramente hay muchas veces donde no me he cachado y sigo viviendo coraje, frustración, tristeza y no me doy cuenta. Pero ahora lo que yo te aconsejaría, si me permites, Betty, es observa a tu alrededor, pero sobre todo, obsérvate tu reacción en cuanto a lo que está pasando a tu alrededor. Y en cuanto a tu reacción y lo que te hace sentir, eso es lo que tienes que trabajar. Si te da tristeza que no te reconozcan, si te da coraje que no lo puedes controlar, si te da coraje que, no sé, que te pasen por encima o que alguien le pase por encima a alguien más, eso, la reacción que eso genera en tu corazón, en tu alma, en tus tripas, como les digo, eso habla de algo que tú traes adentro y es lo que realmente nos ayuda a crecer, el identificarlo y a partir de allí saber qué vamos a hacer con eso, ¿no? Digo, en este ejemplo muy simple que les di, pues yo ahí me di cuenta, pues que tenía yo, ¿verdad? ¿Por qué no? Unos problemillas con la autoridad y que además también a mí me gustaba controlar, por supuesto. Entonces ahí dije, ok, por eso me da tanto coraje, claro. Y entonces, por supuesto que si me gusta controlar, me van a poner encima a alguien que me controle, no para que yo sea sumisa, sino para que reconozca en mí misma esa ansia de querer controlar, ¿ok? Y entonces lo trabaje. Y como decía Elizabeth Kubler-Ross, lección de la semana pasada, cuando la lección se aprende, el dolor termina. Cuando la lección se aprende, Betty, el dolor termina. Te prometo que eso es cierto. Porque ya no es necesario que lo sigas viviendo. Ah, ok, ya entendió la niña pues que, o sea, que no hay que pelear por cosas que no tienen sentido. O sea, ya entendió, ya no es necesario, ya no le vamos a poner estos maestros, ya no le vamos a poner estas oportunidades, ya no es necesario. Vamos con las que siguen. No es que ya no vaya a haber ninguna, ¿verdad? De todas formas, Betty, si quieres contactarme directo para que
platiquemos más de esto, pues ahí están mis redes sociales, Claudia Angélica Crea, en Facebook y en Instagram, o aquí me dejas un mensajito si quieres. Y bueno, continuando con esto, entonces, pues es muy interesante lo que platica Brian Weiss. Él incluso en este libro y en varios libros habla también de, pues de cómo el alma a veces elige pasar, como les digo, procesos físicos muy fuertes y muy desafiantes para crecer y avanzar unas rayitas en su, pues sí, en su desarrollo espiritual. Y entonces por eso es que hay quienes nacen con una enfermedad, con alguna cuestión física importante. Y como les digo, ese aprendizaje es para la persona que lo está viviendo, pero también para alrededor, para la gente de alrededor. Y eso es como importante saberlo, ¿no? Eh, para él fue muy doloroso lo de su bebé y fue algo muy sanador para él entender las razones por las que su bebé se había ido y pues finalmente quedó, pues digamos que quedó en paz con eso, esa es la palabra. Es muy importante la mención que él hace de estos sabios o de estos maestros que hay en la vida entre las vidas, ¿no? Son seres que no están dentro de cuerpos, que han adquirido tanta sabiduría a través de lecciones de fe, esperanza, caridad y amor, que pues ya no tienen que regresar a este plano. Algunos de ellos pueden ser o sea, alguien que ya fue persona y que ya evolucionó tanto, ya no tiene que regresar a encarnar, o pueden ser incluso guías, maestros, ¿no? ¿Y qué sucede? Que él empezó a través de la hipnosis con sus pacientes, empezó a contactar mucho con ellos. Ya los maestros finalmente le dijeron, pues la verdad es que esto queríamos que Catherine llegara contigo, que tú la ayudaras y que te pusieras en contacto con nosotros, porque es importante que tú nos ayudes a transmitir estos mensajes. Y es interesante saber que el mismo Brian Weiss cuenta, y eso a mí, pues sobre todo en los últimos tiempos me ha conmovido mucho saberlo, porque pues a veces, como les he dicho en algunas charlas y en algunas entrevistas, pues la verdad es que cuando vives estas cosas de ver, de oír, de etcétera, y te dicen, pues externalo y platícalo y quizá esto pueda servir para que trabajes con la gente, estos mensajes, todo esto que te llega, no siempre es fácil, ¿no? Para una servidora, yo se los dije, yo tengo un año que salgo del closet espiritual y que empecé a dar mis sesiones, pero la verdad es que no es fácil. Ahora imagínense, bueno, al menos para mí no lo fue, quizá haya gente para la que el proceso sea más sencillo, y para mí fue muy interesante, así como que dije, ay, qué padre saber que Brian Weiss, digo, guardando las proporciones, ¿verdad?, del caso, él vivió, empezó a atender a Catherine, le ayudó a sanar. Catherine finalmente vivió una vida muy feliz y muy ya normal, digamos, dentro de la normalidad que puede haber en la vida de cualquier persona que está aquí en este mundo. Y trató a más pacientes con ese método y también siguió hablando con los maestros, pero él no se animaba a hablar de esto. Él grababa en cintas, para los que recuerden, ¿verdad? Los cassettes. Él grababa en cassettes todas las sesiones. Las grababa porque dice que luego le gustaba volverlas a escuchar, porque había cosas que a lo mejor en el momento no captaba, pero ya volviendo a escuchar las cintas decía, ay, mira esto, qué interesante. Y, y no se animaba a decir nada hasta que tiempo después dijo, pues voy a escribir un libro sobre esto, que es el libro que salió en 1988. Pero ojo, porque Catherine llegó a su vida mucho antes, pero él no se animaba a hablar de esto porque, y lo dice él, pues yo tenía un importante puesto en una institución totalmente científica y tenía miedo de que le retiraran la licencia, tenía miedo de que pues se burlaran de él y por eso es que mucho tiempo lo mantuvo en el secreto. Hasta que dijo, pues no, fueron tantos los mensajes, tanto lo que le empezó a llegar en sus consultas, que decidió escribir este libro maravilloso. Pero él tuvo que pasar por un proceso de,
pues primero con Catherine, de entender lo que estaba pasando, de aceptar que había algo más allá de lo que él podía ver como médico y científico, y después, pues por el proceso de decir, bueno, ok, ahora, pues, ¿qué hago con esto? Ahora lo tengo que dar a conocer, ¿no? ¿Qué nos dice Brian Weiss? No podemos recordar nuestras vidas pasadas porque sería mucho peso para nuestro cerebro. De hecho, en la niñez y en la juventud, solo recordamos los momentos claves. Ujú. O sea, muchas veces los niños, ya lo hemos dicho, están muy conectados y todavía tienen cierta noción de quién fueron en la vida pasada o en algunas vidas pasadas. Los jóvenes también muchas veces recuerdan cosas. A veces en sueños todos nos puede pasar que tengamos acceso a alguna memoria de una vida pasada. Pero, pues normalmente, de acuerdo a Brian Weiss, uno recuerda mediante las regresiones hipnóticas y creo que ahora en los 90, que es cuando hizo esta entrevista de la que estoy tomando esta parte, la raza humana está más preparada para recordar. Cada ser humano escoge su nacimiento, sus padres y hasta la manera en que va a morir. Cada vida es como una escuela y estamos aquí para aprender. Y él dice que las lecciones principales son de amor, fe, esperanza y caridad, que son las virtudes teologales, ¿no? Por cierto. Bueno, también él respondiendo a la pregunta de, bueno, ¿y cuánto tiempo pasa de una vida a la otra vida? Pues de acuerdo con las investigaciones de Brian Weiss, hay gente que ha regresado siglos después de haber muerto y otras han regresado a los 8 meses. Así. Entonces dice, una persona muere y a los 8 meses comienza un embarazo y muchas veces es en la familia, ¿eh? Eso se los platico yo. Es más, tu bisabuela puede que ahorita sea tu hija. O sea, alguien que murió tan próximo como una bisabuela, puede que ahora sea tu hija, ¿no? También, ¿qué dice él respecto a la reencarnación? Bueno, le preguntan qué ha dicho la Iglesia Católica, qué ha dicho la ciencia, si lo han cuestionado de alguna manera, ¿no? Y pues miren, contrario a lo que él temía, no ha habido una reacción organizada a su libro, ¿no? Ha dado conferencias y la gente siempre se muestra muy interesada. Él dice que se sabe que el Vaticano tiene un gran volumen de literatura sobre la reencarnación. Ujú. Dice, pero que se sabe que el cristianismo en sus principios aceptó el concepto, sí se aceptaba en un principio el concepto de la reencarnación. Sin embargo, por razones políticas, se abolió en el año 300 después de Cristo. A partir del año 300 después de Cristo, la Iglesia Católica y Cristiana ya no habló de la reencarnación. Se dice que pues porque era más fácil como atemorizarte y decirte que si venías a esta vida y no te portabas bien, pues ya era derechito al infierno o era tu pase al cielo. Y entonces con eso, el temor aparentemente en ese entonces era que la gente viviera con menos miedo y que fuéramos un poco más irresponsables, ¿no? En nuestras vidas. Y por eso se nos ocultó que teníamos más de una oportunidad. Y pues incluso se habla, ¿no? De que dice que, y que ya a la iglesia le convenía hacer creer que había que obedecer las leyes políticas para rendir cuentas el día del juicio final. Entonces, tú vas a rendir cuentas el día del juicio final y no vas a tener otro chance. Entonces, mejor alíneate, alíneate. Entonces, por eso ya no se habló. Pero en la Biblia, Juan el Bautista le pregunta a Jesús si él es Elías que ha regresado. Regresado. Eso significa reencarnado. Y los apóstoles también preguntan si los ciegos nacen ciegos por los pecados que cometieron. ¿Cuáles pecados? O sea, si nacen ciegos por los pecados que cometieron. O sea, ¿cuándo? ¿No? Si nacen ciegos. Entonces, de alguna forma, eso es hacer alusión a la reencarnación. Dice, esto no es nuevo. Lo que pasa es que no lo creemos. Fíjese qué interesante. El tema de la reencarnación, dice Brian Weiss, no es nuevo. Lo creemos cuando alguien viene de otro continente con turbante a decírnoslo. Dice, si alguien viene con su turbante y su túnica blanca a decirnos que hay reencarnación, le creemos. Pero si lo hace un científico, ahí entonces sí, no, a mí me demuestras que esto existe, porque yo no, me lo pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a demostrar algo así? Bueno, pues él lo ha hecho por medio de hipnosis, pero se me hizo muy interesante su reflexión, ¿no?
Si llega alguien del Oriente con su turbante y todo a decir, no, no, sí le creo, pero un científico, a ver, bueno, si eres científico, entonces enséñame las pruebas que tienes. Y pues lo que sucede ahora es que muchos médicos han usado el sistema de la reencarnación de la hipnosis, explorando la reencarnación, pues para poder diagnosticar a sus pacientes. Y hoy por hoy Brian Weiss tiene un instituto en Miami, él tiene ahora 75 años, me parece, y es muy activo, me encanta porque si ustedes buscan, sobre todo últimamente ya con la explosión de las redes sociales y del YouTube y todo, eh, van a encontrar muchas entrevistas y muchas charlas que da Brian Weiss. Y lo interesante de todo esto es que de tanto que él estuvo investigando, pues ahora a él se le ha despertado también su sensibilidad. Y ahora ya no necesariamente él necesita de un paciente al que poner en estado de hipnosis para poder saber lo que dicen los maestros, sino que a él ya le llegan los mensajes. Se le ha despertado una sensibilidad tremenda y puede percibir los mensajes y con esos mensajes ha escrito otros libros. Dice Betty, mi hija ve series japonesas y vio un parque y un arco y dice que ella siente que conoce ese lugar, se le hace familiar. Pues es muy probable que sí, y sobre todo si tu hija es chica, sí, yo creo que yo creo que es muy probable que sí. Y de hecho, quizá también por eso es que le da por ver series japonesas, ¿sabes? O sea, a lo mejor también por eso le atrae. Eh, y regresando ahorita a Brian Weiss un poco, les quiero decir, él tiene su instituto, también su página web es está muy nutrida, tiene mucha información. Ahorita él no está haciendo giras, no está dando, él ya tiene mucho que no da consulta privada, ya no atiende pacientes uno a uno, él lo que hace son conferencias, hace meditaciones, él promueve las meditaciones para regresiones, para regresar a vidas pasadas y poder entender algo de lo que está pasando en tu vida hoy en día. Y ha escrito libros maravillosos. Hay un libro, yo he leído otro par de libros de él, que es Los mensajes de los maestros. Ay, por favor, búsquenlo y léanlo. El mensajes de los maestros de Brian Weiss es una joya y es sabiduría hoja por hoja que vayas recorriendo, porque ese libro lo escribió justamente, como les digo, al día se le abrió la percepción, se le abrió la intuición y ahora él también escucha estas voces que le hablan y que le dicen cosas y eso lo bajó por ejemplo, a este libro. Los mensajes de los sabios, los mensajes de los maestros, se los recomiendo muchísimo. Y hay un libro hermoso, hermoso, maravilloso, que es Solo el amor es real. Solo el amor es real y habla justamente sobre eso y es maravilloso. No se los voy a describir, pero de verdad les recomiendo que lo lean y nos devuelve, como les digo, mucha esperanza porque además él lo que quiere que entendamos, no con este conocimiento él pretende que digas, ay, bueno, ya, pues ya tengo otra oportunidad, ¿no? Me van a dar mi otro chance. No, 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 al contrario, sino que tomemos mucha conciencia de que venimos a este mundo a trabajar en nuestra espiritualidad, a trabajar en nuestra luz propia, a crecer. Y también él habla, igual que muchos de estos personajes tan interesantes, de cómo el que tú mejores puede ayudar no nada más a tu alrededor, sino a toda la humanidad. Nos ayuda a todos como humanidad. Entonces, que tengamos una conciencia de que el trabajo que estamos haciendo en este plano es muy importante para toda la humanidad y de que vinimos aquí a trabajar en el sentido del crecimiento como alma. Debemos de trabajar en nuestro desarrollo espiritual, como les dije al inicio, Lorna Byrne acaba en el webinar en el que acabo de estar hace un par de horas. No dejemos la espiritualidad ahí. Ya medité, y ya ahora mi espiritualidad se queda aquí en la repisa. No, es todo el tiempo estar conectados y recordar que somos más que este cuerpo físico. Somos mucho más que esto. Somos mucho más que el jefe que quiere cambiar el escritorio. Somos mucho más que lo que nos hace enojar, que lo que nos hace llorar. Somos mucho más que eso. Y que esto también sirva, dice Brian Weiss, para que recuperemos la esperanza cuando vivimos el dolor de la pérdida de un ser querido.
Saber que solo el amor es real. El amor no se termina. Si tú y ese ser que perdiste se amaban, eso no se muere, eso no se va, no desaparece y se queda siempre contigo. Y en algún momento se van a volver a encontrar. Entonces, pues, ¿qué retomar de esto? Como les digo, al final, hoy en día con tantas herramientas que hay donde podemos quizá acceder a nuestras vidas pasadas, tomémoslo con responsabilidad. Pongámonos en manos de gente responsable si es que queremos explorar esto y entendamos que lo que la otra persona, el terapeuta con el que trabajemos esto, lo que la otra persona vea es lo que le está permitido ver, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja de trabajar con alguien de luz. Si tú te pones en manos de alguien de luz, no vas a poder estar ahí curioseando de, ay, yo quiero saber si fui egipcia, princesa o en Grecia, si yo no, 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 o sea, no, no vas a poderte, una persona, un terapeuta de luz que trabaja este tipo de cosas, no va a dar lugar a que te pongas ahí a metichear en donde no te va a dejar nada bueno, sino que se va a conectar con tu ser superior y a través de esa persona vas a saber realmente en esta vida, en esta encarnación, qué es lo que ya necesitas desechar, qué es lo que necesitas soltar. Y esa es la parte útil. Algo que quizá por alguna razón en esta encarnación no estás pudiendo superar, pero tu ser superior te dice, no, sabes que yo creo que sí, ya es hora que trabajemos esto y lo superemos, nos dan esa ayudadita, ¿no? Consultando quizá las vidas pasadas. Entonces, ya sea con alguien como Brian Weiss que practica la hipnosis de una forma responsable y seria, ya sea con, no sé, alguien que haga registros akáshicos, no sé qué otro tipo de terapias haya que tengan acceso a esto, háganlo siempre de una forma responsable, pero sobre todo tengan en cuenta que lo que están haciendo hoy, cada cosa que tengan, cada gesto que tengan, lo van a sentir en carne propia en algún momento cuando estén ahí en su revisión de esta vida, ¿no? Cuando estén ya así de, híjole, a ver, vamos a ver cómo te fue en tu checklist, chin, chin, chin. Oye, ¿y qué crees que tú no ibas con esta prueba, pero ahora sí vienes con esa? ¿Qué pasó? Tú no ibas a trabajar esto y ahorita sí ya te lo vamos a tener que apuntar porque pues en esto sí como que diste dos pasitos para atrás, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Hay que tratar de no dar pasos atrás en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y y de recordar que lo que le hacemos sentir a los demás, lo vamos a sentir en carne propia, para bien y para mal, ¿no? Entonces, nuevamente quiero concluir diciéndoles y reiterándoles, y quizá después vuelva a hablar de esto ahora con otra autora, justamente con Lorna Byrne, eh, el saber todo esto nos debe de dar un consuelo, el consuelo de saber que nos vamos a volver a encontrar, el consuelo de saber que solo el amor es real y que esos lazos no se rompen. Pero aún así, pues sí, es muy doloroso perder a alguien. Y el duelo y la pérdida de un ser querido es una de las pruebas más grandes, aun cuando sepas todo esto. Entonces, va mi amor y mucha luz para todos aquellos que enfrenten, han enfrentado, están enfrentando, enfrentarán una pérdida. Mucha, mucha luz para ustedes, que Dios los ilumine y los abrace, porque aún sabiendo todo esto, esto nos ayuda a superarlo, sin duda, pero pues la verdad es que al final es fuerte y bueno, pues esta es una herramienta más para ayudarles en un momento dado a todos aquellos que pasen por esta prueba tan dura de ver la partida de un ser querido. Pues espero que el saber esto les ayude un poquito a pasar por ese trance. Y por el momento me despido. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, que se vayan a comprar el libro. Otra vez es mención no pagada. No, no, no nos estamos ganando comisión nadie aquí. Muchas vidas, muchos maestros, mensajes de los maestros. Solo el amor es real. Y pónganse a buscar. Brian Weiss ahora es un hombre maravilloso, muy espiritual. Tenemos la bendición de que todavía está entre nosotros, así que hay muchas entrevistas de él en YouTube, lo pueden ver hablar.
y habla de una forma tan profunda, tan sabia y tan maravillosa. Véanlo y pues ya me comentarán aquí en el video, compártanlo con quien ustedes crean que le va a ser de utilidad y pues ya saben que si quieren una sesión con una servidora donde les podamos dar algún mensajito que les pueda ayudar también en este proceso, pues búsquenme por favor. Pues ahí les va mi celular, ¿por qué no? Si Caridad lo da, pues que no lo dé yo, es más 52 55 16 54 59 81, mándenme WhatsApp porque no contesto llamadas de números que no conozco. Y bueno, pues les mando muchas bendiciones, mucha luz. Gracias, Lucina. Gracias, Ángela. Ay, con mucho cariño. Betty, gracias a todos ustedes. Y pues nos vemos la próxima clase con algún tema. Si les interesa que hable de algún tema en particular, pues la verdad es que me gustaría que me lo dejaran escrito aquí en los comentarios para irlo calendarizando. ¿Cómo no? Nos vemos en la próxima, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos el sábado en las charlas en conciencia. Cuídense mucho.